Ya vamos a leer entonces, todos van a leer en sus Biblias, por favor leerán en sus Biblias, ¿no? A ver, Hechos capítulo 8, versos 4 al 13. Dice así el texto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí vamos a leer el texto. Como ustedes pueden ver y leído, porque era importante leído u oído, se trata de la conversión de los samaritanos, ¿no? Cuando Felipe llegó a Samaria, ¿sí? Producto del ¿qué diríamos? Esparcimiento por causa de la persecución de los cristianos. O sea, por causa de la persecución a los cristianos. ¿Sí? Entonces, una cosa que se destaca en el libro de Hechos es que la predicación del Evangelio no está libre de controversias. Tomen en cuenta eso. Vuelvo a repetir, digo que la predicación del Evangelio no está libre de controversias. Es decir, de ser perseguido, de ser acusado injustamente. Eso, por una parte. Como ustedes pueden ver, vamos a leer también un texto más aquí en esta parte. Algunos discreparon del mensaje de la resurrección de Cristo. O sea, contendieron, estuvieron en contra acerca de la resurrección de Cristo y contradecían. Hechos capítulo 4, 1 al 3, poquito antes. Hechos capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hasta ahí. Entonces les decía que algunos contendieron, discreparon del mensaje de la resurrección de Cristo, porque los saduceos no creían en la resurrección, acuérdense. Entonces, ¿pero quiénes intervinieron? Dice ahí en versos 1 que hablando ellos,
o sea, Pedro y Juan, se trata de Pedro y Juan, anunciando el Evangelio, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y precisamente los pusieron a la cárcel para que no hablasen del Evangelio de Jesucristo. Es decir, la conversión de los samaritanos produjo en sí, bueno, se convirtieron los samaritanos, no todos, pero se convirtieron a Cristo. Pero la persecución mismo causó un desparramiento, ¿qué le digo? Que se desparramen los cristianos, que haya una dispersión de cristianos. Y se fueron a diferentes lugares, como este fue el caso de Felipe. ¿Ya? Pero hubo persecución por causa de la persecución a los cristianos. ¿Sí? La Biblia nos enseña claramente que en el primer siglo, cuando se comenzó a anunciar el Evangelio, hubo persecución sobre los cristianos. De eso se trata. Muchos de aquellos que no querían oír el Evangelio de Jesucristo, y no era uno ni dos, sino multitudes, y a los que no querían oír el Evangelio. Y hubo una gran parte que creyó también de estos grupos, pero de los que en realidad no creyeron, ellos persiguieron a los cristianos, comenzando por las supuestamente llamadas autoridades. La persecución empeoró progresivamente, o sea, fue progresiva, iba avanzando más y más. En Hechos 4:21, mire, lea ahí mismo el capítulo 4:21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún motivo de castigarles por causa del pueblo. No hallando ningún motivo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Daban gracias a Dios por lo que se había hecho, porque grandes cosas se hicieron. Refiriéndose a Pedro y Juan, lo que hicieron. Las maravillas de Dios en la predicación del Evangelio. Unos estaban agradecidos con Dios y con aquellos miembros de la iglesia, pero en este caso Pedro y Juan, los evangelistas Pedro y Juan, estaban agradecidos, pero otros, partiendo desde los sacerdotes, y los saduceos eran los que estaban en contra del Evangelio y perseguían a los cristianos, perseguían a Pedro y a Juan. Ya. Ahora bien, mírese un poquito más adelantito en Hechos 5:40. Ya, lean por favor el texto. Hechos capítulo 5, versos 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Se habla de Pedro y Juan mismo. ¿Ya? Los intimidaron. O sea, los amenazaron. ¿Sí? Diciéndoles que por favor se los dejaba libres, pero que no hablen más de Jesús. No hablen más de ese Evangelio. ¿Ya? Por eso les digo que la persecución en el primer siglo empeoró. Puede darse hoy. No sabemos, puede darse. Pero todos los cristianos deben saber definitivamente que el anuncio del Evangelio no ha traído flores, en otras palabras. Ha traído persecución. ¿Sí? Ha traído persecución. Mire, la muerte de Esteban provocó la dispersión de muchos cristianos en Jerusalén. Hechos capítulo 8, 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3. Dice ahí, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles,
versos 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecuciones contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ya? Entonces, en el 8 al 3, ¿no es cierto? Voy a seguir leyendo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Esa fue la posición, acuérdense que esa fue la posición de Pablo en el principio antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, él estuvo ahí presenciando la muerte de Esteban. Capítulo 7, 56, 54 al 60. Capítulo 7 del mismo libro. Hechos 7, vamos a leer porque es importante. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tan enojados estaban esos que oían el evangelio, que oían las palabras de Esteban, que les predicaba el evangelio, que eran tan tremendos, ¿no? Crujían los dientes, dice, como saídos. Crujían los dientes, imagínense. Tremendo, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, estos, ¿cuáles esos? Los que estaban en contra, los que estaban persiguiendo, los que le dieron muerto a Esteban. Entonces estos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. O sea, lo mataron. La persecución, o sea, esta parte introductiva al tema que vamos a tratar, es para entender que la conversión de los samaritanos, en definitiva, lograr que se conviertan los samaritanos al cristianismo, o sea, a Cristo, en sí trajo persecución antes. Bueno, no exclusivamente tal vez que para que se conviertan los samaritanos, pero el esparcimiento de los cristianos hizo que Felipe llegara a Samaria y comenzara a predicar el evangelio. ¿Sí? Y entonces fue cuando se convirtieron muchos de los samaritanos. ¿Sí? Y otra cosa también importante, hay que recordar que los samaritanos eran descendientes de matrimonios mixtos en la época del cautiverio asirio, porque cuando fueron cautivos los israelitas por los asirios, entonces definitivamente esta mezcla salió los samaritanos. Y entonces se odiaban los judíos y los samaritanos por esta mezcla que hubo, ¿no? No se trataban bien. Y por eso ustedes han de recordar cuando
Jesús estaba junto a un pozo, al pozo de agua, donde sacaban agua. Llegaban ahí los samaritanos a sacar agua. Entonces la mujer samaritana le dijo, cuando pidió agua, Jesús, dame agua. Y le dijo la mujer, ¿y tú siendo judío y yo que soy samaritana, pides a mí agua? Pues, ¿por qué? Porque no se llevaban bien los samaritanos con los judíos. Bueno, despreciados por la mayoría de los judíos, los samaritanos. Eso es lo que sucedió. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que la conversión de los samaritanos definitivamente, sabiendo quiénes eran, ya les dije, descendientes de los matrimonios mixtos entre la época del cautiverio asirio, de judíos o de israelitas, que también es lo mismo, con los asirios, salieron los samaritanos. Entonces, luego cuando Felipe fue a predicar en Samaria, porque ya el ministerio de Felipe en Samaria era precisamente anunciar el evangelio para que se conviertan al cristianismo, o sea, a Cristo. Entonces, resulta la conversión de los samaritanos. Ahora veamos más adelante, cuando se habla ya de la conversión de los samaritanos, hablando del ministerio de Felipe en Samaria. Ya tenían a quién escuchar los samaritanos. ¿Sí? ¿A quién debían escuchar? A Felipe, que anunciaba el evangelio. Porque él les predicó a Cristo. Él no se predicó a sí mismo, sino predicó a Cristo. Es importante esto. ¿Quién predicó Felipe? ¿A quién predicó Felipe? A Cristo. Cristo es el supremo en la predicación, en todo momento. Es el supremo en la predicación. Es decir, anunciar y dejar claro de que la gloria de Dios merece Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya. Yo soy un simple predicador del Evangelio, pero Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el dueño de todo, aún de mi vida. Eso es importante que quede en la mente de los oyentes que escuchan la predicación del Evangelio, y que a ese Cristo que no lo conocían y que ahora ya le conocen al predicar el Evangelio, es a quien deben obedecer y convertirse. Eso es lo que hizo Felipe. Hechos 8:5. Vamos a ver. Hechos 8, capítulo 8, verso 5. Dice ahí, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. ¿Qué quiere decir que les predicaba a Cristo? Que anunciaba, hablándoles de que Cristo, Él padeció en la cruz, diciéndoles que Cristo es el que merece toda la alabanza y la gloria y la honra de parte de nosotros, o sea, de quienes le obedecen, de todos los hombres y mujeres. ¿Ya? Haciendo mención que Cristo es el que salva, haciendo mención de que Cristo es el que perdona los pecados. ¿Sí? Es importante. Cristo es el perdonador de pecados. Y que aún los pecados más difíciles que haya tenido el ser humano, de esos pecados, si se arrepiente el hombre, Cristo está dispuesto a perdonar. Desde luego si hay arrepentimiento. ¿Ya? Entonces les comenzó a predicar el Evangelio de Jesús. Les predicaba a Cristo, dice el texto. ¿Sí? Ahora bien, ellos prestaron atención a la predicación de Felipe. Verso 6 dice, y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe
oyendo y viendo las señales que hacían. Estaban atentos. Estaban pero muy atentos. ¿Ya? Estaban unidos en ese momento acerca de ¿cómo le digo? Con lo que decía Felipe, con lo que les predicaba Felipe, en unidad con lo que les decía Felipe, para ver qué es lo que decía Felipe. ¿Ya? Así dice el texto, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Sí? Ahora, tomen en cuenta que las señales que hacía, habían muchos endemoniados y cojos que eran sanados. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces la gente pues que le escuchaba a Felipe, con esta providencia divina que tenía Felipe, este don de Dios que tenía Felipe, entonces contrastaba la palabra con lo que decía, con lo que hacía. ¿Ya? Y había regocijo. Había gran gozo, gran alegría en la gente que veía todo esto. Versos 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Ya? Pero ustedes han de recordar anteriormente, como leímos en el texto, anteriormente escucharon a quién, antes de que llegara Felipe a Samaria. ¿Escuchaban a quién? A Simón el mago. Y dice que este Simón el mago, era un hechicero que les engañaba, que les había engañado por mucho tiempo. ¿Sí? Capítulo 8, versos 9 está. 9, entonces vamos a ver. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Es decir, antes habían estado acostumbrados a escuchar al mago, que con sus artes mágicas les tenía vislumbrados también a ellos. Les tenía entusiasmados también. Les tenía también y casi como le tenían como a un dios entonces. Simón el mago. ¿Ya? Y hasta ellos declararon, la gente que oía acerca de este mago Simón, hasta dijeron, este es el gran poder de Dios. Versos 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así lo declararon los samaritanos. Oyéndole a Simón el mago. Entonces ahora lo que traía Felipe era algo nuevo, era totalmente nuevo, muy diferente. El evangelio predicado por Felipe era totalmente diferente de lo que les había hablado el mago. Claro, el mago les tenía cautivos por esa situación. O sea, el verso 11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así, les tenía dominados con sus artes mágicas. No sería tan fácil pues anunciar el evangelio. Sin embargo, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Y dice ahí, pero que cuando creyeron a Felipe, dice la Biblia, que cuando creyeron a Felipe, que les predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, capítulo 8, 12 dice, ahí leanlo ustedes también. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así dice el texto. Es decir, fuerza, poder
de Dios, de la palabra, del Evangelio, poder de Dios, porque dice que la palabra de Dios es el poder de Dios para salvar. ¿Sí? Es poder de Dios. ¿Ya? Entonces le creyeron a Felipe, pues le creyeron al Evangelio que predicaba Felipe, dejando ya a un lado todo lo que les había, de lo que les había engañado mucho tiempo el mago. ¿Ya? Sin embargo, hay que notar algo importante aquí, que a pesar de las circunstancias pasadas por este mago con el pueblo, que les había engañado mucho tiempo, sin embargo, a pesar de estos momentos, el Evangelio, el poder, siendo el poder de Dios, pudo vencer más. Pudo vencer a estos obstáculos, a estas creencias de este mago. Como hoy también puede y tiene poder el Evangelio para vencer los obstáculos y el poder de las sectas religiosas. Desde luego, tiene que el oidor de la palabra de Dios también tiene que serlo con gran ahínco, atento, ¿sí? Para que pueda aprender y receptar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Porque ustedes tienen que darse cuenta, y todos debemos darnos cuenta, que el que anuncia el Evangelio es el emisor, emite el Evangelio, el emisor, anunciar. El receptor es el que recibe el Evangelio, el que escucha, el que oye, ¿ya? Pero parte y parte, el evangelista que anuncia el Evangelio lo anuncia con toda ahínco, con toda fe, con toda devoción, para que se conviertan almas. Y el que escucha también debe estar atento. Y así dice la palabra de Dios, que también estuvieron muchos atentos. A esos dedíquese. A esos que están atentos, dedíquese, porque estos son los más importantes en este grupo. Porque esos son los que probablemente se podrían convertir al Evangelio. Y yo digo probablemente, pero no es así. Seguro de que se conviertan al Evangelio, porque ustedes han de ver, ahí cuando Lidia estuvo atenta, dice que Lidia estuvo atenta a la predicación de, ¿quién era? ¿De Pablo? Pablo, ¿no es cierto? Y ella fue y se convirtió al Evangelio. ¿Sí? También el carcelero de Filipos, y así todos. También el eunuco, así todos, los que estuvieron atentos y se interesaron. Es decir, dedíquese a los que se interesan. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más nos dice? Pero que cuando creyeron a Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. Hombres y mujeres se bautizaron. Entonces, ¿qué más pasó? También Simón el mago se bautizó. ¿Sí? También Simón el mago se bautizó. Versos 13. Ahí dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido. Estaba pero sorprendido, estaba admirado, en otras palabras, de lo que hacía Felipe por el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? ¿Ya? Simón estaba asombrado viendo las señales y grandes milagros. Seguía la conversión de los samaritanos. El mensaje de Felipe era un mensaje, ¿qué le digo? En otras palabras, sencillo, pero con profundo significado. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es el poder de Dios, vuelvo a repetir, es el poder de Dios para salvar almas. ¿Ya? Sencillo porque él no tuvo que usar palabras, como les digo, de los que puedan hablar tal vez los grandes hombres que piensan que son los mejores en el mundo. Hablando palabras, pero
que a veces ni siquiera se les puede entender. Un mensaje sencillo, pero con profundo significado espiritual, porque era el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el poder de Dios. A veces los hombres quieren, no, pero no, creo que no debo ir porque no me habla cosas bonitas. Quieren que les hablen de acuerdo al gusto del oído de ellos. No es así, pues. Yo le puedo predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Aumentarle otras cosas no puedo, ni quitarle tampoco. Porque aumentar está prohibido por Dios y quitar también. Entonces solamente diría lo que dice el Evangelio de Jesucristo, con tanto ahínco y deseo ferviente de fe, y que se convierta a Cristo. Porque el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar almas. También les digo esto, mucha gente cree que sencillo, él no quiere oír esto, quiere oír cosas al agrado de él, pero de otra manera como quiere él, ¿no? Acuérdense de aquel personaje que el profeta le dijo, ve y métete 7 veces en el río Jordán. Él no quiso que le reciba bonitamente, con tanto, ¿qué diría yo? Con tanta pompa y todo, ¿no? Pero el mensaje de Dios dijo, mediante el profeta, dile que se entre 7 veces en el río Jordán. Ni siquiera se fue a presentar el profeta delante del hombre que se le decía que se vaya y se mete 7 veces. Y el resentido de eso se volvía, ¿se acuerdan? Se volvían. Y más allá le convencen los mismos súbditos de él. Pero Señor, si algo difícil te hubiera mandado el profeta, ¿no lo harías? ¿Más cuánto ahora lo más fácil que te mandó? Vuélvete ya. Y volvió y se metió 7 veces en el río Jordán. Y se sanó la lepra. Mire, entonces así a veces el hombre piensa, ¿no? Pero el mensaje de Dios es sencillo, con profundo significado espiritual después de todo, sí. Sí, porque es el poder de Dios para salvar almas. Y eso es lo que hizo Felipe. Predicó el Evangelio. Pero mucha gente estuvo atento al mensaje que predicaba Felipe. Y se convirtieron muchos samaritanos. Hubo mucho ruido a nivel general, a nivel de Jerusalén, de que se convirtieron los samaritanos a Cristo. ¿Sí? Así fue. Entonces, la conversión de los samaritanos, el mensaje de Felipe que les predicó a Cristo, como ya vimos en el 8.5, sí lo leímos en el 8.5, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿ya? La muerte, la resurrección, la aparición y la exaltación, todo esto les fue anunciando, les fue diciendo las mismas cosas que Pedro predicó acerca de Cristo. ¿Ya? Las mismas cosas que predicó Pablo y Pedro. ¿Sí? Predicó también Felipe, no predicó otro evangelio. Solo los Gálatas, acuérdense que ellos querían tener otro evangelio. ¿Ya? Y queriendo otro evangelio, resulta que sus sentidos fueron, ¿qué digo? Engañados por los falsos maestros. ¿Ya? Y por eso el tema que el hermano trataba, el hermano Sergio, por eso era lo que Pablo les decía en el capítulo 4 de Gálatas. Les predicó acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Así dice el texto en versos 8-12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Ya? Juan, Jesús también y los apóstoles habían dicho anteriormente que el reino estaba cerca.
porque aquí dice que les anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. ¿Sí? El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios es hablándose de lo que Dios es dueño de todo, la soberanía de Dios. Sí, se habla de la soberanía de Dios. Mateo 3.1, vamos a ver. Mateo 3.1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, predicando. ¿Y qué les decía? Diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Entonces, este texto nos habla precisamente de lo que es el reino de Dios, o sea, la soberanía de Dios, o sea, se expresa el reino de Dios en estos textos, expresa el reino de Dios, las palabras del reino de Dios, en la soberanía del reino y el gobierno de Dios. ¿Sí? También está en el 4.17. Miremos lo que dice en 4.17 de Mateo. ¿Qué dice ahí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya, está con ustedes, está entre ustedes. Ya. Pero hablando de la soberanía del reino de Dios y el gobierno de Dios. Felipe les habló de la soberanía de Dios mediante la persona de su Hijo, o sea, de Jesucristo. Acuérdense que estos textos los podemos encontrar también en el Mateo 28:18. Ya. Por eso sabemos que era lo que dijo, porque él no dijo otras palabras que no sean las que están en la Biblia. 28:18, ¿qué dice el texto? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya. Entonces, el verso 18 dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, es hablando de la soberanía del reino de Dios, el gobierno de Dios sobre todo, sobre toda la existencia humana, sobre el mundo. Ya. Felipe les habló de la soberanía, les decía, de Dios, mediante la persona de su Hijo, como lo vimos ahí. Ya. El nombre de Jesucristo. ¿Ya? Les habló el arrepentimiento y el perdón de pecados, que a nosotros también se nos habló en algún momento. Recuerden esto en Lucas 24:47. Lucas 24:47. Acuérdense que es importante entender esta parte, porque a veces los sectarios, cuando nos topamos con los sectarios, ellos nos expresan algunas cosas que no constan en la Biblia. Y ellos creen que esas cosas son las que nosotros debemos aceptar, porque nos dejan en claro que esas son las palabras que Cristo ha mandado o que ha dicho. Como por ejemplo, cantar con instrumentos. No mandó, sin embargo ellos dicen que Cristo dio. ¿Ya? Les decía en Lucas 24:47. Veamos qué dice el texto, Lucas 24:47. Ya.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, aquí encontramos lo que fue mandado por Cristo. Y las frases, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, no solamente es el arrepentimiento y el perdón, porque en base a esto hay otros contextos que hablan de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, que son partes importantes que no debemos olvidarnos de anunciarlo cuando estamos anunciando el Evangelio. Ahora bien, entonces es lo que hizo Felipe, les anunció el Evangelio de Jesús, incluyendo claramente lo que Jesús ordenó. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este texto que leímos, en el versos 47, encontramos que es, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero ¿qué dice en Marcos? Tal como lo mandó Jesucristo. ¿Ya? Miremos sí, podemos leer en Marcos 16, 15 al 16. Ahora, ¿qué dice ahí? Vamos a leer el texto. ¿Ya? 16, 15 al 16. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Vamos a leer. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese dice el 15 y el 16. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos en el otro texto que leímos de Lucas, acuérdese, el 24:47. Ahí decía que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí dice que hay necesidad de creer y de bautizarse. Ya aparecen dos mandamientos más. Bautizarse. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y más el que no creyere será condenado. No podemos, está claro según el texto, que no podemos ser salvos si no creyéramos en el Evangelio. Está claro, ¿sí? Ya. Pero una cosa también debe estar clara aquí, que aparte de los mandamientos que encontramos en Lucas 24:47, siguen habiendo otros mandamientos, en los cuales están oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, por los cuales todos hemos obedecido al Evangelio. Los que hemos creído en el Evangelio los hemos obedecido. Ya. Entonces aquí también se incluye la predicación de Cristo o predicar a Cristo. Incluye claramente lo que Jesús ordenó, tal como lo dice aquí en Marcos. ¿Sí? Y la reacción de los samaritanos, ¿qué era? Que oyeron con fe. Lo cual implica que obedecieron. Ya, Hechos 8:6. Ya lo leímos antes, pero vamos a ver otra vez. A ver qué decía. 8:6, capítulo 8, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decía, o que hacía, perdón. Porque de muchos que tenían los espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y pocos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí está. ¿Y qué dice el verso 2? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso quiere decir que fue fructífero la predicación del Evangelio, porque dio resultados. ¿Ya?
El predicador del Evangelio es un personaje, un cristiano que anuncia el Evangelio, ¿ya? Con lealtad, con reverencia, con honestidad, con fe, eso sí, el Evangelio de Jesús, ¿ya? Pero que los oyentes, también ellos deben poner toda la atención, ¿sí? Entonces Dios abre el corazón a aquellos que con corazón sincero, leal, están obedientes, oyendo el Evangelio predicado, ¿ya? Y pues esos son los que se convierten a Cristo. Es importante. Estos fueron los samaritanos que realmente se convirtieron a Cristo, ¿sí? Por eso dice ahí, los que oyeron con fe, lo cual implica la obediencia, pues definitivamente creyeron y fueron bautizados, ¿sí? Tal como Cristo mandó, tal como Pedro les predicó también, igual predicó Felipe, y así sucesivamente. Y aún el mago creyó. Miren, algunos dicen que el mago, cuando hablan sobre este tema del mago, algunos dicen que el mago solamente fue una intención de creer, pero que realmente no creyó. Y yo digo que sí creyó, porque la Biblia dice que creyó. Dice ahí en el 8:13 de Hechos, vuelvan a leer por favor. 8:13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces sí creyó, pues. Le creo al Evangelio, le creo a la palabra de Dios, sí creyó. Pero después vino algo contra él, ¿sí? Algo metió Satanás en su corazón, ¿sí? Él sí creyó en el Evangelio. Nadie puede dudar de que no haya creído Simón. Sí creyó, ¿ya? Entonces, bueno, la pregunta es esa. ¿Fue Simón verdaderamente convertido a Cristo? La respuesta ya la tenemos ahí en el 8:13. Sí, se convirtió a Cristo. ¿Sí? Simón creyó de la misma manera que lo hicieron los demás, que hicieron los samaritanos, ¿ya? Su fe era tan real como la del resto de los samaritanos. Miren, ahí miremos en en Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Y cuando dice el texto de Hechos, capítulo 8, versos 13, que también creyó Simón, o sea, el mago, entonces sí creyó, pues. Por eso dice aquí, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Ya. Entonces sí creyó, ¿sí? Sabiendo que es don de Dios. La conversión, por lo tanto, fue una conversión verdadera de Simón. Y diríamos que puede ser un ejemplo para el día de hoy, para muchos miembros de la iglesia, porque él ya creyó, se hizo cristiano. Para muchos miembros de la iglesia que caen de la gracia de Dios. Los que caen de la gracia de Dios no necesariamente tienen que bautizarse otra vez. Los que caen de la gracia de Dios tienen que arrepentirse sinceramente
de corazón. ¿Sí? Para obtener el perdón de pecados. ¿Ya? Entonces, más tarde se le dijo que se arrepintiera a él. Que se arrepintiera, no le dijo que se bautice. No le dijeron bautízate para el perdón de pecados, porque él ya se convirtió al cristianismo. Pero claro, después puso en su corazón algo. ¿Sí? Y él quiso tener el mismo poder que tenía Felipe. Ya, los apóstoles, Felipe aquí en este caso. Y no se le concedió. ¿Ya? Entonces, se le dijo más bien que se arrepintiera y rogar por el perdón de Dios. Mire, ahí está. ¿En dónde está? En Hechos 8:22. Hechos capítulo 8, verso 22. Vamos a leer. Dice, arrepiéntete. A ver, antes primero voy a leer el 21. A ver, voy a leer el 19 entonces. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera aquí yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Por qué le dijo eso? Porque les quiso dar dinero para que le den ese don de hacer milagros. Y el 21 le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No le dijo que no se había convertido, no. Pero después de que se convirtió al Evangelio, él vino y entró en su corazón esta forma, esta idea, esta avaricia, diría yo, de querer darles dinero a los apóstoles para que también se le considere el poder de Dios que tenían ellos. Ahí estaba logrado. Entonces, ¿qué le dice en el verso 22? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces llenó el corazón. ¿Sí? Es decir, Simón el mago sí se arrepintió, sí creyó en el Evangelio, pero después viendo y estaba atónito, dice el texto bíblico, él pensó en su corazón, se llenó en su corazón, ¿cómo sería mejor si yo les tenía engañados aquí a la gente y yo poder entonces tener con esto mejor dinero tal vez, ¿no? Porque así dice el texto que les ofreció dinero para que le diesen ese poder de Dios. Entonces llenó en su corazón esto, Satanás. Pero bueno, hay algo importante y una lección importante para todos, no para mí nomás, sino para todos. Cuando un cristiano peca, por lo tanto, no necesita ser bautizado de nuevo, les decía, sino arrepentirse. Arrepentirse y rogar por el perdón de Dios confesando su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso está dispuesto al que se arrepiente, está dispuesto a perdonar. Primera de Juan 1:9. Veamos qué dice Primera de Juan 1:9. Dice así el texto de Primera de Juan, primera cartita de Juan, en el capítulo 1, versos 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entiéndase bien esto. Que si estamos dispuestos, decididos, ¿ya?, a confesar nuestros pecados, cualquiera que fuese el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, está atento a perdonarnos, está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que hizo, pues,
El mago. Por eso diría yo, quizá el mago sería un ejemplo para todos. Porque si los cristianos pecáramos o cayéramos en algún pecado, tenemos que arrepentirnos cuanto antes, ¿ya? Pidiéndole perdón al único juez, al único abogado que es Jesucristo, ¿ya? Entonces diríamos que Simón ilustra cuán fácil podría un cristiano caer en el pecado. Cuán fácil, porque se arrepiente, miren qué hizo, qué pasó. Él se arrepintió y se convirtió al cristianismo, a Cristo. Pero inmediatamente Satanás permitió que Satanás llenara su corazón de esta intención mala, de este deseo malo, ¿ya? Y descubriendo el Espíritu Santo a través de Pedro, le dijo entonces: arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí? Ahora bien, hay otros textos más que hacen mención definitivamente que el cristiano puede ser restaurado. Por ejemplo, hay Gálatas 6.1, Santiago 5.19. Vamos a leer por lo menos uno. Santiago 5.19 al 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este texto significa entonces que el que cae de la gracia de Dios tiene oportunamente, a través del arrepentimiento, recibir y puede recibir el perdón de Dios. Concluyendo finalmente sobre el tema, nos podemos dar cuenta que la conversión de los samaritanos, incluido Simón, es fácil de reconocer y de implementar. Primero, entender también que Cristo fue predicado por Felipe a los samaritanos, tal como leímos en el capítulo 8, leímos 5 y 6 también leímos. ¿Ya? Y que la conversión de los samaritanos, y también una de las cosas importantes que se menciona en esta conclusión, es que el predicar el Evangelio también nos trae momentos difíciles, también puede traer persecuciones, ¿ya? Sin embargo, ninguna de esas persecuciones se dieron los que estuvieron cimentados en Cristo, y eso nos faltó leer. El caso mismo de Esteban, pero sí leímos algunos textos, ¿ya? Cuando declaraba él: veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios a la diestra, el Padre, ¿ya? Él declaraba, y todos se tapaban sus oídos los que no querían oír la predicación del Evangelio, la declaración en este caso de Esteban, cuando les decía a Esteban, y cuando lo apedrearon, y por causa del Evangelio, Esteban en este caso tuvo que morir por causa del Evangelio, porque él no murió por bandido, él murió por predicar el Evangelio. Entonces la predicación del Evangelio les traía una persecución atroz en el primer siglo. Sin embargo, no estuvieron dispuestos a renegar de Cristo, no estuvieron dispuestos a blasfemar el nombre de Jesucristo.
aunque en algunas veces se les pidió, no a Esteban, pero se le pidió a otros, como a los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Que renunciaran de hablar en el nombre de Jesucristo, ¿no? Pero no estuvieron dispuestos a morir antes que blasfemar el nombre de Cristo. Entonces, eso da valor también al cristiano, da fuerza espiritual al cristiano, sabiendo que las Escrituras nos mencionan de manera clara, ¿ya? Y la otra era que la conversión de los cristianos, en el caso de los samaritanos, la conversión de los samaritanos era una situación que, a pesar de anunciar el Evangelio sencillamente, como lo predicó Felipe, se convirtieron al cristianismo, poniendo oído claro a la predicación que hacía Felipe. Entonces los oyentes saben y todos podemos entender que hay que poner oído claro al Evangelio para que entonces Dios nos permita entrar en el reino de Él, en la iglesia. Gente creyendo y siendo bautizada, ¿ya? Desde tiempos antiguos y hasta ahora. Gente creyendo y siendo bautizada, porque tenían que creer para ser bautizados. Si no creían en el Evangelio, no podían ser bautizados. La conversión de los samaritanos es otra cosa. La conversión de los samaritanos ilustra cuán cerca está de nosotros, cuán cerca está de todos el Dios Todopoderoso, cuán cerca está de todos el Dios del cielo. El predicar la fe y el bautismo, como decía en Marcos 16, 15 al 16, es importante. El obedecer es importante. Y todos los mandamientos, hacer mención de todos los mandamientos, que quede claro en oídos del que es a quien se le predique el Evangelio. ¿Ya? A propósito de obediencia, ¿qué podemos decir? Una pregunta importante, finalmente. ¿Ha obedecido usted al Evangelio de Cristo llegando a ser bautizado en el bautismo que Él mandó? ¿Ya ha obedecido? Es una pregunta que tiene respuesta y que por consiguiente tiene respuesta individual de cada uno. ¿Ya? Y de los que todavía no han obedecido al Evangelio. ¿Ya? Entonces, este es el tema que puedo compartir con ustedes en esta mañana. Espero que lo hayan podido entender. No es difícil, después de todo. Y pues, gracias.